básicamente las plataformas que yo les quería mostrar al principio un poco responden a eso, ¿no? Y es lo que los maestros y en asocio con algunas instituciones han ido construyendo en términos de plataformas tecnológicas para que se den las redes, que es un poco la primera. A veces me ocurre una cosa con las personas, y es que cuando se habla de tecnología se confunden las redes sociales con las plataformas de redes. Eso dice, redes sociales, Facebook, Yahoo, YouTube, Twitter, pero resulta que esas son las plataformas. Si nosotros nos conectamos y desaparece Facebook, pues yo no creo que nosotros vayamos a desaparecer. Seguiremos otra red y nos volveremos a conectar si nos interesa. Entonces creo que ese es un aporte grande, y a veces en América Latina, no solo los docentes, sino los latinos tenemos un problema con la tecnología, y hacemos un distanciamiento muy fuerte. Lo digo porque en alguna experiencia con el mundo anglosajón, uno empieza a sentir el cambio en la manera como esos pueblos se acercan a los artefactos, a la tecnología, al uso. Por ejemplo, en Alemania casi todos los filósofos saben programar. Y uno aquí al contrario, mi filósofo es lo más lejano a un computador que uno pueda encontrar. ¿Dónde está? Pero digamos eso. Culturalmente estamos. En relación con las TAC, yo hablaba con Juan y le decía que yo realmente tengo, pero son mis blasfemias, tengo una distancia muy fuerte con esas siglas que aparecen. Yo entiendo que las creamos porque son mundos nuevos y uno tiene que encontrar algún artefacto del lenguaje para poder nombrarlos, pero yo digo que cuando uno se enfrenta a esta época y empieza a mirar cómo cambia todo, la tecnología empieza a ser una mediación que está en todo, pero no condensa algo. Yo, por ejemplo, huyo mucho de que haya alguna tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Yo creo que todas las tecnologías en la época contemporánea contribuyen a que uno realice procesos de aprendizaje y construya conocimiento. Mucha gente puede usar un computador toda la vida y de ahí no le sale sino la impresión, las cartas, pero otra gente, por ejemplo, puede usar eso y hace maravillas. Entonces uno diría, bueno, y entonces a esto lo llamaríamos tecnología de aprendizaje o no. A alguien le funciona y a otro no, pero creo que la época sí, digamos, nos ha puesto en el ojo del huracán, y es que pues las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento central en la manera como nosotros construimos aprendizaje y construimos conocimiento. Lo que nosotros concebíamos como aprendizaje hace 10 años no es lo que ahora concebimos como aprendizaje. Ustedes recuerdan, a nosotros nos decían enseñanza, aprendizaje, y siempre era un proceso de transferencia de información. Pues, aprenda, le dice al muchacho, pero aprenda de lo que yo le estoy dando. Entonces, transferencia. Cuando nosotros empezamos a mirar lo que ahora se concibe como aprendizaje, empezamos a mirar que es un proceso continuo. Aprendizaje entonces empieza a entenderse en todo lado como un proceso simultáneo en el que uno recibe o socializa información, pero simultáneamente produce o agencia saberes, agencia conocimiento. Entonces, incluso a veces, si ustedes pues, habrán escuchado un poco todas esas noticias alrededor de esas grandes startups, las empresas de tecnología, y entonces dice el presidente de Google, mire, yo cuando recibo una hoja de vida y alguien me presenta un perfil exitoso, a ese no lo elijo porque esa persona es sospechosa. Alguien que no haya fracasado y que no sea capaz de ponerle a uno en público que fracasó en esto y que además nos muestra cómo se levantó, cómo surgió de su fracaso para volver a seguir adelante, ese sujeto es interesante. El otro no, porque ese siempre me va a meter por debajo de la alfombra todo lo que haga mal y nunca me va a contar. Todo siempre va a estar bien. Entonces ese no me sirve porque me echa para abajo la empresa. Entonces empiezan a aparecer otras concepciones de sujeto que aprende permanentemente. Me parece que todas las tecnologías... Yo sí quisiera aunar a lo que plantea el profesor Julio. Sí. Y es sobre la delimitación del concepto de comunicación.
Venimos de un concepto de comunicación de una sociología propuesta por sujetos a un nuevo planteamiento de comunicación como sistema social de construcción sociológica. No somos humanos, es un sistema. ¿Y por qué quiero centrarme ahí? Y es una preocupación en el mundo especialmente de los educadores. Es el rondeo angustioso de que las tecnologías de la información y la comunicación nos van a invadir y además nos van a relegar. O sea, sigo creyendo que inclusive el concepto de comunicación planteado por Habermas ni siquiera es vigente. O sea, no es vigente porque no lo hemos incorporado. O sea, la comunicación indiscutiblemente es lo que a nosotros nos hace ser sociedad. Entonces, tú planteabas algo muy interesante sobre la distinción entre individuo-diversidad, unidad-diversidad. Y lo anudo a lo que planteaba el profesor Zair. Y definitivamente romper el paradigma en el mundo de la educación pública, sobre toda la carga histórica que tenemos de ser maestros en Colombia, que eso no es ajeno, creo que todavía sigue siendo un reto. Y creo indiscutiblemente que tenemos que empezar por el ejercicio de pensarnos como actores educadores. Si nosotros hacemos el ejercicio de pensarnos, no de pensar hacia afuera como la investigación positivista nos lo planteaba, el objeto, el sujeto y la interacción que se da y todo ese discurso de alejarse de ese fenómeno, sino empezar a decirnos, bueno, y yo como sujeto que hago parte de ese proceso investigativo, también tengo que pensar a pensarme hacia adentro. Entonces me parece muy interesante y creo que tenemos que repensar el concepto de comunicación, delindándolo un poco también al concepto de tecnología. Es un medio, Luhmann lo plantea muy interesantemente. Todos los medios digitales simplemente son medios generalizados de comunicación, no es comunicación. La comunicación obedece solamente al ser humano y a la sociedad humana, nos hace sociedad, ¿vale? Gracias. Del lenguaje, porque definitivamente el aprender esta cuestión de las computaciones y, hay que decirlo así, la bondad del pensamiento humano que ha desarrollado la tecnología de tal manera que ha permitido una intensificación de la comunicación a través de conocer nuevos lenguajes, pero que desafortunadamente muchas veces reproducimos por contaminación. Sí, porque lo aprendemos y lo escuchamos que el otro dice, ¿verdad? Y lo repetimos. Pero bueno, precisamente el reto de las redes es resignificar ese lenguaje, o por lo menos construirlo epistemológicamente, si es que lo vamos a usar, pero saber por qué estamos diciendo eso. Y también el reto, construyamos también un lenguaje pedagógico que pueda explicar ese otro lenguaje que quienes crearon toda esta cuestión tecnológica avanzaron en el lenguaje pedagógico y lo usan ahora para todo este proceso de capitalización de intereses. Para dar un ejemplo, en mi país hay una universidad que con 7 personas atiende 20,000 estudiantes y cada estudiante paga 4,000 pesos por asignatura. Así es que súmenle todo lo que eso implica. Y nosotros las redes, pues estamos con el temor si estoy en el TIC, en el TAC o la formación, en fin, en concreto. Es tener que resignificar, como nos plantea también el pensamiento biosquiano, el lenguaje como una herramienta de análisis teórico. Pues quería agregar algo, y es que las tecnologías, tanto de la información y la comunicación como las TAC, también deben fortalecer la labor del docente, deben servir como herramienta adicional, más no, yo desde mi área no la tomo como que me está relevando o que me está quitando poder, sino como que tengo que apropiarme de esas herramientas, incorporarlas a mis clases y poderlas, digamos que de una u otra forma, aprovecharlas para que se maximice al máximo el tiempo y el espacio de los muchachos, y no solamente de los muchachos, sino de las redes, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, en Civitas, difícilmente somos 2 jornadas, jornada tarde, jornada mañana, tenemos un espacio muy corto y a veces el espacio para encontrarnos es muy limitado, pues por todo lo que implica la organización de la institución educativa. Pero las redes nos ayudan, o las tecnologías en este caso, nos ayudan a eso, a poder maximizar tanto el tiempo como el espacio y a la vez compartir ese conocimiento y las experiencias que tenemos como maestros.
Entonces debemos aprovechar esas redes, esas tecnologías, tanto de la información como del aprendizaje, e incorporarlas a nuestras clases y a nuestras redes, a las redes que estamos formando, para de esa manera fortalecer la unidad, tanto de nuestra labor como docente, como de la... Bueno, durante este año pues nosotros, es que cuando me hizo esa pregunta, la verdad es que yo soy muy torpe manejando la tecnología. Como lo es el profe, pues me dijo la filosofía, yo creo que es por eso. Cuando nos plantean esta pregunta, pues a mí me trae muchos problemas. En este momento incluso pues estamos, y cuando uno tiene problemas pues busca a la gente que le pueda ayudar. En este momento pues le pedimos ayuda a la licenciatura de Filosofía de la Pedagógica para que nos permitiera unos chicos de práctica en nuestro colegio, y ellos son los que nos están ayudando a montar la plataforma y todo esto, porque a los profes se nos dificulta un poquito, especialmente a mí. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Por correo electrónico y por WhatsApp. Pero este tipo de comunicación la hemos sentido muy personal, porque o sea, cuando uno ve las otras redes, que a veces lo hemos discutido, pues la cosa a veces se vuelve impersonal. Entonces uno encuentra un montón de información, encuentra un montón de herramientas, pero ¿será que esas herramientas son las más adecuadas para nosotros? Entonces, porque información es lo que hay por todo lado. Y entonces, claro, hay unas redes impresionantes, pero yo sí insistiría mucho en los afectos. ¿Por qué? Porque generar red es... Sigo insistiendo, se rompe la individualidad, seguimos en la lucha, seguimos buscando un objetivo en común. Y ese objetivo en común ayuda a que nosotros, ese uno que somos cada uno, se vuelva grande. Entonces esa dificultad mía se ha traducido quizás en una cohesión del grupo de pensamiento pedagógico contemporáneo, y ha hecho que podamos transitar varios caminos. En este momento pues nosotros comenzamos como uno de la red distrital de docentes investigadores, pero ahora con unos amigos, entonces ya somos 10 docentes de filosofía, y con un proyecto muy bonito de la Universidad Pedagógica y la de Antioquia pudimos formar una nueva, o sea, estamos en un proyecto muy bello que es la Red Colombiana de Profesores de Filosofía, y entonces nos reunimos, compartimos, y eso es muy bueno. Entonces hay que utilizar el Skype para tener unas reuniones periódicas, y ese tipo, cuando se van abriendo los espacios, entonces ahora pues, estamos trabajando con el profesor Abel Rodríguez en un proyecto muy bello que es la Red de Educadores por la Paz. Entonces ahí poco a poco, o sea, uno comienza a caminar y no sabe para dónde, o sea, no sabe para dónde, a dónde lo va a llevar este camino. Entonces, no, pues yo llegué ahí porque la verdad, cuando me plantean, me tocó investigar. Pero excelente, digamos, todas estas apreciaciones, porque justo como usted dice, profe, este camino de las redes nos irán llevando hacia ese encuentro con las nuevas tecnologías, que las humanicemos, por supuesto, y que finalmente dejen de ser como esa herramienta muy difícil de utilizar.